todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Son las 9 de la mañana y estamos en otro programa más de Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano, Jorge González Durán, nuestro director editorial. Muy buenos días. Muy buenos días, Lilia. Gusto en saludarte. Oscar González, Lilia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a y todos. Nuestro invitado de este día, el señor Enrique Pastor Cruz. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias, muy agradecido de esta invitación, a tus órdenes. Y bueno, usted se preguntará, ¿quién es Enrique Pastor Cruz Carranza? Él es periodista, Premio Nacional de Periodismo del 2008. 2008. Es cronista de la ciudad de Campeche. Y bueno, es por ahora una de las fuentes de información más fidedignas con las que cuentan escritores, analistas políticos. Y esta mañana lo hemos invitado porque tenemos aquí en el estado de Quintana Roo a muchísimos nacidos allá en Campeche que han invertido aquí, otros trabajan en la zona hotelera, en fin, han llegado muchísimos peninsulares, tanto yucatecos como campechanos. Y bueno, a todos nos interesa saber qué pasa en esta península. De repente queremos saber qué pasa en el mundo, qué pasa en el país, y nos olvidamos un poco de la región. Esta es nuestra región. Aquí los lazos son comunes, el desarrollo fue durante muchos años el mismo, las raíces son las mismas. Así que tendremos un programa, créanmelo, muy interesante. ¿Con qué empezamos, Enrique? Pues precisamente ese análisis que realizas es muy importante, porque en este país de fracturas y de zonificaciones de desarrollo, es básicamente el sureste la más olvidada de la federación, incluso la península de Yucatán durante toda su historia en nuestra república presenta amagues de separatistas en base a ese centralismo y ese olvido de que ha sido objeto el sureste de la república. Hoy el sureste es pilar en materia turística y estamos en el polo más importante de desarrollo turístico, que es Cancún. Es el sureste el que otorga la gran renta nacional con la explotación del petróleo que se realiza en la bahía de Campeche, y es este sureste en donde se ha gestado las estrategias políticas de control y de usurpación incluso de poder, como lo estamos viviendo en la actualidad, al gestarse en el sureste y concretamente en Ciudad del Carmen. Desde el principio del año 2000, la visión de llevar a la presidencia de la República, haya sido como haya sido, a Felipe Calderón Hinojosa, en lo que fue parte de lo que me llevó a obtener este Premio Nacional de Periodismo, el análisis y la denuncia de cómo los intereses petroleros fueron cobijando a Felipe Calderón y sirvieron como catapulta para aventarlo hacia ese espacio. Porque hay que decir que Enrique Pastor Cruz no solo conoce la problemática de Campeche, sino que la ha insertado en el panorama nacional, ha desentrañado el nudo de los intereses que desde esta entidad de la península se han amalgamado, conjurado, para apoderarse del poder nacional. Anabel Hernández, ¿verdad? En su libro comenta, bueno, inserta muchas de la información que le proporcionó. En tus colaboraciones periodísticas también has incidido en un tema que hay que tocar porque es toral, el de los Muriño, el de la familia Muriño. Ha sido muy puntual en ir desentrañando toda esta madeja de intereses pues que influyen en la vida política nacional. Claro. Para bien o para mal. Así es. ¿Cómo surge este grupo? Porque si alguien lo ha estudiado a fondo es Enrique Pastor Cruz. ¿Cómo surge este grupo? Porque este grupo no surge en el 2000.
hay connivencias allí, sus intereses no solamente están en el PAN, sino con la información que hemos leído de usted, pues están también, y creo que de manera muy fuerte, también en el PRI. Es el PRI enredo, es PRI, PAN y Revolución Democrática. Y todos están en el ajo. Se han extendido increíblemente. Yo creo que vamos a tratar de sintetizar esto. Por favor. Los Murillo llegan a Campeche como muchas familias y vaya que si hablamos de gente en busca de oportunidad, pues estamos en el corazón de esa tierra, como ha sido Cancún para muchos campechanos, mexicanos y de toda la República. Sí, el que nos puede hablar, por eso qué bueno que él está aquí, si alguien nos puede hablar con autoridad y conocimiento de causa es nuestro invitado. Sí, entonces los Murillo llegan a la altura del año, casi en la década de los 80, en el gobierno de Abelardo Carrillo Zavala, obrero, puesto por Fidel Velázquez. Bueno, pertenecía al sector obrero, él era cumbanchero. Maraquero, no le pedimos más categoría. Yo creo que si vamos a poner las cosas en su lugar, es un maraquero exitoso de unos tugurios, ahora le llaman antros, de una zona, de las zonas negras de tolerancia, ahí tristemente que célebre. Justo donde termina la avenida de los Gobernadores. Exactamente, y empieza, exactamente. ¿no? Y ya quedaba dentro, muy ad hoc para su profesión. Ahí se reunía Ahí se reunía lo más granado de la entonces juventud campechana, encabezados por políticos hoy de trascendencia internacional, como es el exgobernador Rafael Rodríguez Barrera, ex embajador de México en Israel, expresidente interino del PRI, exsecretario de la Reforma Agraria. Donde hizo muchos negocios además, aquí en Quintana Roo se repartieron muchas tierras durante el periodo de él. Y del gobernador Borge Marín, que creo que hizo un extraordinario, sí, un delegado de la Reforma Agraria, Marrufo, tristemente célebre, que además hizo famosos los conflictos en Reforma Agraria, llegando a grado de darse de golpes con Mario Berlín Mijangos, un subdelegado, hermano de Berlín, el líder actual del Congreso del Estado de Yucatán. Muchas historias oscuras y de tráfico de influencia, en donde Cancún fue uno de los negocios, de los botines, ¿no? De los botines que se hicieron famosos con los portafolios que llegaban de aquí, de Cancún, a la Secretaría de la Reforma Agraria. Sí, cuando Rodríguez Barrera fue secretario de la Reforma Agraria, el gobernador era Pedro Joaquín Códul. No, era Borge Marín. No, Pedro Joaquín. Pedro Joaquín y él tienen una amplia y vasta amistad desde hace muchos años, porque hay que recordar que el primer gobernador, que fue Martínez Ross, junto con Luna Can y él trabajaron muy concretamente aquellos conflictos que se presentaban con las mieleras, y de ahí, acabándose de constituir el estado de Quintana Roo, empiezan a darse cuenta del potencial turístico de toda esta zona y empiezan precisamente a tener un gran interés en meterse al asunto del control de tierras con un exsecretario de la Reforma Agraria también muy famoso y tristemente célebre por sus nexos, dicen, con el narcotráfico, como fue el exgobernador de Sinaloa, Toledo Corro. Antonio Toledo. Bueno, usted sí sabe de lo que estamos platicando. Entonces, pues Cancún sabe de qué se trata. Estamos hablando de uno de los más grandes latifundistas. Allá lo calificamos como el tartufo, ¿no? Él eternamente pregona una medianía muy lejos de ser, que llega casi a la miseria y a la miseria humana, pero que en lo que ha hecho, lo que se ha dedicado. Rodríguez Barrera. Y Rodríguez, bueno, vamos a ligar todo esto con los Murillo. Vamos. ¿Qué pasa con Rodríguez Barrera? Bueno, Rodríguez Barrera es el ejecutor político de todos los intereses que amalgama el señor Jorge Carpizo MacGregor, que es campechano, es compañero de escuela de él, amigo íntimo de Rodríguez Barrera, y que cuando llegan los Murillo a Campeche, llegan cobijados bajo ese calor de Carpizo MacGregor, y se viene conjuntando una serie de factores. No olvidemos que al final de la década de los 70, principio de los 80, cuando se da a conocer el boom petrolero, impone gobernador, como hoy intenta hacerlo Papá Murillo,
impone gobernador en Campeche Carlos Jan González a Eugenio Echeverría Castelló, para que vayamos ligando rápidamente, padre del que murió también en el accidente de Arcadio Echeverría. Sí. Ellos llega a Campeche a trabajar para hacer un trabajo político, sucio, periodístico. El señor Carlos Castillo Peraza, contratado por Eugenio Echeverría, recomendado por Carpizo, para combatir el sansorismo. Todo lo que oliera a echeverrismo, sansorismo. ¿Patrocinados por quién? Patrocinados por el gobierno del estado y por Carlos Jan González. Cuando llega allá a Campeche, Carlos Castillo Peraza llega acompañado de un jovencito muy diligente, michoacano, su nombre Felipe Calderón Hinojosa, que era su muchachito, su compañero. Llega a un hotel. ¿Qué horas a qué horas? De 24 horas disponible, tipo estas tiendas de servicio que a la hora que se necesite. De conveniencia. Exactamente. Y era pues muy conveniente verlos pasear los atardeceres en el Hotel Baluartes de un asesor. El Castillo sin estar disfrazado de mariposa, ¿verdad? Claro, e incluso ahí tuvimos las primeras vivencias, y ahorita ya es pecata minuta de poder ver al señor telenovela salir agarrado de manos a ver los atardeceres con el también desaparecido señor Framor, pero bueno, ese es otro boleto, ¿no? Que no tiene importancia. Entonces cuando... ¿Quién es el señor telenovela? El señor de Televisa, uno que hacía novelas, ahorita se me va el nombre. Alonso. Alonso, Ernesto. Exactamente. Alonso. Bueno, la cálida tierra campechana con sus poéticos atardeceres y su mar que nunca se mueve, como que ha sido cobijo no solo de los osados piratas que asolaron esa zona, sino también de la confabulación que se gesta para trascender a nivel nacional y constituirse en factores de poder, como lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo con la presencia de Carpizo. Creo que nadie tiene la mínima duda de la fuerza política que al lado de Carlos Salinas de Gortari constituyó, al grado de haberse hablado de la presidencia interina, cuando eso fue parte de un proyecto que llevó Carpizo, que finalmente no se concretó. Pero volvamos a Murillo, ¿no? En ese contexto de relaciones aparece posteriormente la familia Murillo. Llegan a Campeche, don Carlos Murillo, con una concesión petrolera de gasolinera. Y esto es muy simple. Asociados con los ANC, patrocinados, bueno, cobijados. allá voy. No se puede tener ningún negocio de gasolinera y de transporte de gasolina si no era a través de la anuencia de Carlos Jan González, que tenía el monopolio de esas concesiones. Entonces, para que el señor llegue beneficiado, tiene que estar vinculado con Jan González. Y estamos hablando no del hombre maduro que hoy se ve, sino de un joven alto, mucha personalidad, simpático, y que además, pues en el momento que él arriba a Campeche, pues imagínate, Lilia, que de la noche a la mañana esa burguesía fracasada de mi pueblo, que vive en la nostalgia de la vez que estuvo la emperatriz Carlota y que escribieron uno de los pasajes más vergonzantes, que es quitar los caballos y ponerse en lugar de los caballos para arrear la carreta o el carruaje de la emperatriz y ganarse con ese acto deleznable el altísimo honor de ser pajes de la corona. Estamos hablando de familias como los MacGregor, los Lanz, los Estrada, que a su vez fueron parte de esas familias que fueron a buscar al señor Barbado, que en lugar de Benito Juárez. Son muchas historias que nadie quiere que trasciendan de lo que se ha gestado en ese, podríamos llamar, en esa guarida de complots verdaderos, de donde se planifican acciones en contra de la nación. Y bueno, llegamos en el asunto de que ya... Pero las concesiones de petróleos mexicanos, así sean gasolineras, no pueden dársele a extranjeros. Bueno, la ley se aplica cuando no se quiere favorecer a las personas. Esto es como cuando en el ámbito burocrático antiguamente se daban los famosos exámenes psicométricos, ¿no?
lo O sea, mandaban. esta es la primera violación de los Mourinho a las leyes mexicanas. Por supuesto, por supuesto. Esa es la primera, una de tantas violaciones, ¿no? Porque además Campeche, que es una tierra de piratas, corsarios, de Que aventureros. sigue siendo una tierra de piratas, Sí, porque nada bueno, más, finalmente exacto. Mourinho es un pirata. Claro. El señor llega, fascina a la, como decía hace un momento, a la sociedad campechana nostálgica de la emperatriz Carlota. burguesía. Y imagínese que de la noche a la mañana te llegue un español grandote, de ojos azules. Ay, con así le su- pasó a la pobrecita de la Rosario Robles con el argentino que de Exactamente. Humacabo. Una situación ¿verdad? similar. Sí, el ahumado la ahumó todita. No, ma. Entonces que de la noche a la mañana te entra a tu cocina y te diga, hombre, que te traigo la paella más encantadora que se haya hecho madre, vamos, quita la cochinita, hombre, mi reina, que aquí está su mero chef, tía. Y entonces, oye, me dice tía, ¿no? Porque además se sentían parte de la familia. Entonces el señor impacta a ellos, se vuelve el señor Paella. Y en esas relaciones con Rodríguez Barrera, que es uno de los que los va introduciendo, que es el encargado de hacer los trabajos de las aperturas de oportunidad, contactan al empresario constructor o se relacionan familiarmente con el empresario constructor más importante de Campeche, que es el ingeniero Eduardo Escalante, que finalmente termina convirtiéndose en suegro de Juan Camilo Murillo. Se da esa relación, no vamos a decir que fue un matrimonio por conveniencia, se escucharía muy feo, y menos de un aventurero como los Murillo, sino pues hay una historia de amor, todo lo demás, y al casarse automáticamente él forma parte de lo más granado desde este punto de vista y dentro de la escala de valores y la cotización social de lo mejor de Campeche, ¿no? Y este señor que dice usted es de los hombres más ricos de Campeche. Sí, bueno, Escalante es de los grandes beneficiarios del sistema, incluso... Pero él en este momento inclusive sigue siendo el constructor favorito del gobierno de Campeche. Del gobierno de Campeche y del gobierno federal, porque además con sus nexos con Jorge Carpizo se va dando ese tipo de beneficios. O sea, el tráfico de influencia, no hay carretera que se haya hecho en Campeche mal hecha, que no la haya hecho él, no hay obra importante que no la haya hecho él, es el constructor predilecto, es el megamillonario de todas las obras, que en sus tiempos libres, incluso para que no se quede nada fuera de la red, pues llega a ser el presidente del Consejo Electoral del Estado de Campeche, porque estas gentes se diversifican. El don de la ubicuidad en Campeche existe. Ahí podemos encontrar un caso como el de Tirso R. de la Gala Guerrero, notario público, tiene jubilación como rector de la universidad, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el gobierno del Estado, como maestro de la Escuela Técnica Pesquera. O sea, acumulan un total de casi 8 o 10 jubilaciones, y en un simple análisis... ¿Conocimos a Tirso de la Gala cuando era presidente municipal? Supongo que sí, yo no me acuerdo de él. ¿Cómo no? Sí. Le decían el rojo. Ah, okay. Bueno, Tirso, yo hice un análisis en alguna ocasión en la prensa que me ha costado el cierre y que me corran de diferentes espacios, en donde decía que, bueno, una simple ecuación matemática, ¿no? Si el día tiene 24 horas y el señor trabaja 8 horas en cada uno de los lugares donde se ha jubilado, pues 8 por 3, 24, 5 jubilaciones. Y me preguntaba sorprendido, ¿y a qué horas hizo a sus hijos? Porque debe ser tremendo trabajar 5 por 8, 40 horas diarias. Entonces se vincula con esta familia poderosa, que también tienen vínculos en la política. Estos Escalante son claro, los mismos de uno que fue presidente municipal. Exacto. Enrique Escalante. Enrique es hermano. Ah, Bueno, esto viene siendo así como una familia... Es una amalgama muy... Sí, esto viene siendo algo así como la familia de Tres Patines, aquel personaje que escuchábamos en la radio de la picardía cubana, en donde los mejores negocios los tiene Mamita y los otros tantos los tiene Cucucita, su novia, ¿no? O sea, todo está dentro de la familia, no hay nada fuera. Y cuando yo les llamo del prianredo, es también el mismo control que se tiene ahorita, que yo creo que vamos a abordarlo en su momento. Bueno, ya incorporado en esto, se empieza... Pero él llegó a Campeche sin dinero. Claro, incluso está a punto de irse de Campeche, cuando, porque no era negocio
cometía el error de vender litros de a litro, y su economía, sus negocios no prosperaban del señor Murillo, y está decidido a retirarse cuando se da esta vinculación de noviazgo, y conoce a una persona que en el libro de Anabel, en ese momento se me va el nombre, pero que ya ahorita lo tengo, se llama Juan Puig, exfuncionario de Pemex, quien cuando él va a ver para cotizar la situación de cómo podía vender su concesión en Yucatán, en Mérida, el señor Puig le muestra cómo adulterar gasolina, cómo alterar el despacho de gasolina y cómo traficar y hacer esa negociación de comprar, por ejemplo, gasolina en la frontera con un gasolina robada, ¿no? Gasolina robada. Sí aprendieron muy bien, porque No, por aquí la supuesto. presencia del Grupo GES es fuerte, y en cada ciudad de Quintana Roo todos sabemos en dónde comprar y en dónde no comprar gasolina, en dónde Sí, te pero la asaltan fórmula- y en la dónde fórmula- más o menos respetan el valor de tu dinero. Pero por eso tiene la lavandería, porque hay un líquido que utilizan las tintorerías Exacto. y las lavanderías, que son las que te sirven para adulterar la gasolina. Exacto. Pero el verdadero meganegocio, donde verdaderamente se empieza a gestar toda la fortuna que ellos tienen, es el nexo con Pemex. ¿Por qué el nexo con Pemex? Todos los estados del sureste, concretamente, fundamentalmente Campeche, reciben una aportación de petróleos mexicanos en especie, es decir, en gasolina. Esa es una de los grandes hoyos negros de información que dentro de Pemex se niegan casi mortalmente a dar la información. Esto estamos hablando de lo que se requiere, RFC, creo que se llama el químico, para la pavimentación, para el diésel subsidiado, para la pesca, para el campo, para la dotación que da Pemex en millones de litros de gasolina, y la duplicidad, y esto a mí me consta y lo viví. En alguna ocasión Antonio González Curi quiso exigir más algo a Petróleos Mexicanos en esta aportación, y los funcionarios de Petróleos Mexicanos hicieron una reunión, nos invitaron a los periodistas para mostrarnos que lo mismo que tenía en su informe Pemex de obras de beneficio mutuo, aportación de pavimentación, era lo mismo que el gobernador había informado que había hecho con el recurso y con el presupuesto estatal. Nos muestran, nos hacen el comparativo, y al término del evento nos quitan la información en un claro amague de chantaje dentro del gobierno del estado, gobierno federal, a través de Pemex. Hablando de esto con la información que se había filtrado de un destacado expriista, Julio Camelo, que a su vez tiene una estructura política insertada en Petróleos Mexicanos, y allá hay un nombre que nadie le presta mucha atención, pero que se habla de que sí tienen vínculos familiares con el señor Felipe Calderón, que es Javier Hinojosa Puebla, alto funcionario de Petróleos Mexicanos, que además ha vivido todas las transiciones del 2000, el señor sigue siendo el operador número uno. Es muy importante que los partidos políticos que están, y los órganos que no sirven para nada, pero bueno, cuando menos hay que hacerlo, hay que cubrir esa forma, pedirles que investiguen y que mantengan un seguimiento muy puntual a esa área de Petróleos Mexicanos, la región marina de Ciudad del Carmen, en donde una gerencia como la Gerencia de Desarrollo Social que hoy tiene Yolanda Valladares Valle, un incondicional también del Grupo Energético del Sureste, utiliza ese espacio. Ella trabaja. Ella es la gerente de esa área. ¿Y fue dirigente del PAN en Campeche también? Diputada, es la diputada plurinominal. Todas las veces que ha estado en la Cámara ha sido única y exclusivamente por la vía plurinominal. Es una garantía de derrota del PAN en una elección directa, ¿no? Y es ahorita la que opera. Pues sigamos con el origen de los Murillo, Sí, el pero origen de después esa. del corte. Después de un corte, excelente, muy bien. Por favor.
estados. Estado de los estados. Estado de los estados. Cómplices del presidente, de Anabel Hernández. No es el primer tomo que escribe esta periodista. Ella, pues no sé si llamarla periodista, porque también es una investigadora de primera, caray. Valientísimo. Es el tercer libro, su tercer tomo. ¿Recuerda usted aquel escándalo de las toallas de Martita? Anabel fue la que descubrió ese valor. Y después todo aquello que nos parecía tan oscuro en las cabañas del amor, en torno a la relación y el impacto sobre todo de esa relación en la política nacional sobre Fox y Marta Sagún, la denuncia de ese lujoso rancho que Fox se encargó de estar negando y que finalmente apareció en las revistas del Corazón. Anabel Hernández. Y los cómplices del presidente, que no se imagina usted qué tan fuerte está. Y ahí está la información. Gran parte de claro, esta información, sobre todo relacionada con los Muriño y lo que los Muriño han impactado en la política nacional, se la dio nuestro invitado de hoy, Enrique Pastor Cruz Carranza. Sigamos con los Muriño. Ya llegó a Tanés, ya está ahí muy ligado con MacGregor, ya puso su gasolinera, ya firmó con el gobierno del estado un contrato en el que el gobierno le paga el subsidio del diésel para los pescadores y él lo entrega cuando quiere, como quiere, los litros que quiere y de a cómo quiere. Y ya se hizo novio de Marigel Juan Camilo, de Marigel Escalante, ya están ahí unidos porque bueno, este subsidio que da Pemex para pavimentación, pues se lo podría pasar a los Escalante para sus obras, perfectamente, carreteras, en fin, ya hay ahí un nudo que empieza a impactar hasta que llegue el momento de la campaña de Felipe Calderón y el cobro de algunas facturas de sus servicios como subsecretario de Energía, después de haber sido derrotado en su búsqueda, la de Juan Camilo, por la presidencia municipal de la ciudad de Campeche, y empieza a Tanés a ver que los mexicanos y en especial los campechanos ahora pues cambian el oro por espejitos de nueva cuenta, ¿no? Y hacer todos sus lazos de corrupción. Sí, efectivamente, una síntesis muy especial la que acabas de hacer, Lilia, hasta llegar al punto en lo que hoy es la decisión de quién se va a hacer cargo del destino de Campeche en ese protocolo, ya más de forma que de fondo, que es el cambio de gobierno. Pero antes de entrar a eso, ¿por qué nos platicas cómo es la relación de Atanés con su mujer? Bueno, ellos, como buenos españoles... ¿Atanés no tiene por ahí algún que ver? Hasta donde tengamos información, no, el señor es muy creo que él es la parte realmente pensante y la equivocación que se tuvo de darle el manejo político a quien carecía de la inteligencia, de la madurez y del talento. Creo que ahí hubo algo de encanto personal, de fascinación, esos atardeceres de Imí, esas convivencias con Felipe Calderón y se mezclan otros factores ajenos al talento y a la capacidad, porque esto quedó evidenciado a nivel nacional con los desatinos que muestra permanentemente en su momento Juan Camilo, y que obviamente lo llevan a cometer los errores más grandes que se puedan haber visto en la Secretaría tan importante como es la Secretaría de Gobernación, y que pues es fundamentalmente, nosotros en Campeche sabemos que esto está fuera de capacidad. El señor Muriño, muy meticuloso, muy cuidadoso, incluso su trato es un trato amable, yo nunca lo he visto que se sienta aludido
cuando hay oportunidad se acerca como si no pasara nada. Tiene un gran manejo. Creo que o sea, a ti te trata así como... Como si nada. No, él es un hombre de mundo, él pues no le preocupa ni le ocupa nada. Los que son unos barbajanes son su descendencia, ¿no? El que se murió, que no lo dejan descansar no en deja paz. de ser un barbaján, porque después de todo lo que tú has hablado sobre los Muriño, Claro, y que te salude, es un y eso culto, es como ¿no? diciendo, Es pues un no te barbaján. leo, ¿verdad? Sí, sí. No sé, Sí. yo no ando en tu mundillo. Ni los veo ni los oigo. ¿no? Sí, exacto. No ando en tu mundillo. Muy salinista, ¿no? O sea, ni los oigo, ni los veo, ni me interesa, porque además él vive muy contento en Vigo, tiene su equipo de fútbol que le dicen también, sus empresas en sí, volviendo al tema de ellos, les decían los estómagos, porque todo lo que caía lo terminaban convirtiendo en materia fecal, hasta su último proyecto político, en eso terminó. Son unos empresarios fracasados, porque a pesar de la fortuna, parece contradictorio esto, a pesar de la fortuna que han acumulado, es fruto, en el momento que tienen que enfrentar la competencia, muestran su incapacidad. Prueba de ello está el equipo de fútbol de Celta de Vigo, que desde el momento que lo agarró el señor Muriño, lo agarra en primera división, le cuesta 4,5 millones de euros, ahorita tiene un déficit de más de 80 millones de euros y está para ir a tercera división. Ese es Muriño haciendo negocios directo. Y obviamente ante esa debacle, pues les urge acabar de controlar el presupuesto y los negocios de Campeche y su segundo proceso de control total que están llevando a cabo, oaxaqueños en Oaxaca, asociados con Ulises Ruiz, con los negocios de la energía eólica. Que, ahora, para centrarnos en para que nuestros radios televidentes, la fortuna, bueno, los negocios comienzan en Campeche, cobijados por Carpizo. ¿Cierto? Rodríguez Barrera, ¿Cierto? Abelardo Carrillo, y toda esta serie de maniobras para adulterar, complicidad con Pemex, ¿no? Todo eso. ¿Y cómo surge la idea de involucrarse en la política? ¿No? Porque vaya, los negocios lo hacen con estos gobernadores, involucrados con Pemex, Los Ángeles, en fin, todo esto. ¿Y cómo surge este deseo, esta ambición de participar en la vida política también, sin ser estrictamente mexicanos, además? Bueno, ellos obviamente al vincularse con este grupo se dan cuenta que política, gobierno y negocios es la fórmula mágica para hacer todo. Y obviamente conscientes de que no pueden participar por su condición de españoles, se convierten en financiadores o los que se encargan de hacer el juego sucio de los manejos de corrupción Pemex, gobierno del Estado, en ese tráfico de influencias, en esa venta clandestina de gasolina, en el robo de gasolina, en la adulteración. Financian campañas. Exactamente. Incluso el logotipo del grupo energético ahorita es azul por cuestiones de transmutación, pero era verde, ¿no? Antes fue tricolor. Y no les importan las... Exacto. Colores, ¿no? Teniendo al consuegro como priista, el hijo Gabriel Escalante actualmente ya fue diputado y actualmente es el presidente del Club de Béisbol Piratas de Campeche, para no estar fuera del entorno de la genética, y ellos se dan cuenta que esto es negocio. Aquí viene la decisión de insertar a Juan Camilo, porque se casa con Marigeli y porque él quiere crecer. Y con un juego notarial de Tirso R. de la Gala, de Óscar Rodríguez Cabrera, hijo de Rafael Rodríguez Barrera, y que son notarios públicos, de la noche a la mañana hacen un movimiento notarial y convierten a Juan Camilo en mexicano. Lo hacen candidato al 10º distrito, gana por primera vez una diputación local, obviamente inducida, y aquí empiezan a darse dramas familiares, porque su oponente... Y lo hace por el PAN, perdón. Lo hace por el PAN. Lo hacen por el PAN. Cobijado por priistas de los negocios. Exacto, porque además durante el gobierno de Jorge Salomón Azar García, que es ahijado directo de Jorge Carpizo, se empieza a permitir el crecimiento del PAN. Ve esta complicidad de muchos gobernadores
ahora afortunadamente es gobernador de Campeche para el surgimiento del PAN. No solamente Rodríguez Barrera, según nos ha dicho, no solamente Carrillo Zavala, sino que también Salomón Azar, un hermano de Salomón. Ayer leía, porque ayer o antier leía un artículo, colabora en el periódico Tribuna todavía, ¿verdad? ¿Quién es ¿Usted? Sí. Sí, ahí, leyendo un artículo de él, vi que un hermano de Salomón es delegado de la Zagarpa en Campeche, un hermano de Salomón Azar, que creo que no es ni ingeniero agrónomo ni nada, ¿no? No, vendía trapitos. Y Abonero. vi allá que hay una manifestación para pedir su destitución y todo es un hermano. Entonces ahí se ve esta red de complicidades. Sí, es el PRI-enredo. Allí tenemos ejemplos de que en una misma familia se ha llegado a tener 3 cargos de elección en 3 partidos diferentes y comen en la misma mesa, ¿no? Entonces es la genialidad convertida en pluralidad política, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la aparición de Salomón Azar con los Buriño? Con los Buriño, lo que pasa es que ahí se da un conflicto y ahí es donde se genera el famoso secuestro que maneja aquí Anabel también, porque Salomón llega a acaparar todos los negocios y los Buriño no quieren dejarse absorber. Se da el conflicto cuando viene una descentralización de Pemex. Ellos hacen la torre de cristal adelantándose con la información que tenían para que ahí se instalaran las oficinas y vinculados con Roberto Madrazo también, porque ahí también incide Roberto Madrazo, y entonces Salomón frena. Claro, Madrazo, los Hank, es bien el sí, lo mismo, todo es la misma, se va vinculando, pero dentro de ellos se zancadillean para tratar de ganar y de tener los mejores beneficios económicos, y finalmente no llega la descentralización de Pemex a Campeche porque el gobernador quiere que se haga su socio. Salomón tenía una fórmula genial y en una ocasión yo platiqué en México en la antesala de la oficina del exdirector de comunicación, señor de Cedillo, tabasqueño, por cierto, Salomón Cámara. Salomón Cámara. Sí. Ahí coincidí con uno de los Chedraui y me decía uno de los Chedraui que no había podido entrar a Campeche porque el gobernador le ofrecía a Salomón el negocio de ser su socio. Dice, nosotros no tenemos necesidad de sociedad, pero el día que yo le pregunté, bueno, ¿cuál es tu socio? ¿En qué consiste tu participación en este negocio que yo quiero hacer? ¿En qué vas a tener mi protección? Nadie te va a tocar en Campeche. O sea, caponescos completamente, ¿no? Gobernadores caponescos cobrando protección al 50% en sociedad. Esa es la clase de delincuentes que en nombre del Partido Revolucionario, en nombre del PRI-enredo, se han incrustado en los estados como Campeche. Y que hemos tenido Maraquero, hemos tenido Llorona. Rodríguez Barrera, los 6 años de su gobierno se la pasó llorando que no lo dejaba gobernar Sansores Pérez. Nos trajeron un gobernador, el señor Eugenio Echeverría, que tenía 30 años que no se paraba en Campeche. No, y 75 de edad. Y 75 y los de pies edad. hinchados. Hinchados y todo. Su mujer era la que aparecía. Ella era la que más. Pero además a nosotros, como en Campeche estuvieron repartiendo 24 horas antes, de casa en casa, fotografías para que conociéramos quién nos iba a gobernar y no nos fuéramos a equivocar. O sea, de ese tamaño ha sido la falta de respeto. Pero vamos a los Murillo porque se nos está yendo el tiempo. Sí, por favor. Hay aquí algo que quisiera subrayar. No podemos centralizar la actividad de los Murillo a Campeche, ni todo esto que nos ha venido descubriendo Enrique Pastor en torno a ellos, sin tomar en cuenta las grandes mentiras. Unas mentiras en las que su propia madre no tuvo ningún empacho en negar su nacionalidad española a sabiendas de que eso era una española, que efectivamente, como lo lució en la primera página del Reforma, nació en el Hospital Español, pero no en el que está en la Avenida Ejército Nacional y la esquina de Bolívar, en un hospital español, que es totalmente distinto. Ahora bien, si ellos hubiesen hablado con la verdad, en el caso específico de la señora, no tendría ningún problema por tener las 2 nacionalidades. Lo que no puede ser es funcionaria del gobierno federal. Es exactamente lo mismo que Juan Camilo.
no tiene ningún problema para tener 2 nacionalidades, puede considerar su nacionalidad mexicana y poder hacer negocios. Lo que no podía era ser secretario de Gobernación. Lo que no podía era ser presidente municipal de Campeche. Lo que no podía era ser diputado. Lo fue. Fue todas esas cosas por encima de las violaciones que se iniciaron cuando a su padre le entregan la primera concesión de una gasolinera. Y era el proyecto además para la presidencia de la República del PAN. Pero además Así un es. proyecto monárquico parlamentario. Lo que nos faltaba, tener un presidente de caderas anchas. Bien, vámonos al corte, regresamos. Y no le- Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. Bueno, ya tenemos toda esta idea. Es un programa que nos ha tenido muy calladitos a todos porque pues nos has dibujado la situación tal cual. Los que conocemos rostros, además de nombres, pues ya configuramos todo nuestro esquema de quién con quién, etcétera. Y llegamos al momento actual. Viene para Campeche el próximo mes de julio, el 5 de julio, la votación, el cambio en la gobernatura. Un cambio que cada sexenio se hace necesario, sobre todo cuando se ha tenido un gobierno tan gris como el de Jorge Carlos Hurtado Valdés, que es gris hacia afuera, muy, muy doradito hacia adentro. Doradito hacia el patrimonio familiar, hacia el patrimonio de algunos Primer cuates. lugar nacional en popularidad. ¿Quién? El gobernador de Bueno, porque cantó junto a Enrique en su- Guzmán. en su- Cantó junto a Enrique Guzmán la canción de Payasito. Sí, sí. Y le salió muy bien. Pues sí, cómo no, Ya lleva cómo no. los artistas más importantes La del canción mundo lo dice cantar. todo, ¿no? Le salió su otro yo, ¿no? El del payasito. Estuvo cobijando por allá al presidente municipal de apellido Pacheco. Es hijo de un periodista así es, que del vive aquí. señor Lorenzo Lorenzo Pacheco. Pacheco. Y lo estuvo cabildeando, apapachando, haciéndole sentir que podía ser su sucesor, cuando su realidad es otra. Vámonos, PAN, PRI, PRD. En los 3 espacios ha prácticamente marcado la línea el señor Carlos Muriño por instrucciones precisas que se dieron en la influyentísima Villa Geli el pasado 21 de diciembre, que hizo un viaje especial Felipe Calderón. Para estar 8 horas ahí con Para ellos. estar 8 horas. Y definitivamente pues manejar a Campeche como si fuera un rancho en donde le dice al invasor, al nuevo Lorencillo, al Lorencillo gallego, tú vas a decirme quién va a gobernar ese estado los próximos es tuyo, años. mi querido Porque además Atanés, Atanés, es tuyo. sí. Tío, vale, tú dime qué queréis, ¿no? Entonces, el problema es muy simple. Estamos en el actual gobernador Jorge Carlos Hurtado, es importante decirlo, su primer empleo como contador lo tiene en el despacho jurídico de Jorge Carpizo, Trinidad Lanz Cárdenas y Rocha Cordero, que aquí como apunta un dato que es importante darle seguimiento, es el despacho que maneja el conflicto limítrofe Campeche, Quintana Roo, Yucatán, y que lo van a manejar por los siglos de los siglos, porque es un hoyo negro de fuga Pero de además ellos recursos. siguen cobrando su dinero. Exacto. Bueno, él es empleado también de la familia Muriño en Gama 3, cuando los Muriño empiezan a expandirse en diferentes áreas. Ahí está Jorge Carlos como contador y también es comisario de la empresa del arquitecto Jorge Luis González Curi. Es decir, es un gobernador de consenso, es un caporal donde se ponen de acuerdo los del corral del ganado, los del corral bovino y los del corral porcino, para que él sea... Oye, fíjate qué interesante es lo que nos dice. Aquí se entienden muchos de estos lazos, ¿no? De estos nexos. Pero yo Estas eso complicidades. está sucediendo en todo el país. A mí me llama mucho la atención Es una cosa inmoral. que es válida para todo el país. Los partidos políticos se han retraído en su evolución
democrática y han hecho todo lo contrario. Las reglas del juego para la elección de candidatos, para la postulación de candidatos para la próxima contienda federal intermedia del 5 de julio, todas han sido restrictivas hacia la democracia. Es decir, los dirigentes, y seguramente, como sucede en Campeche, en todos los niveles, todos los lazos del poder que no tienen ni colores ni partidos, o los tienen solamente como un ropaje, se quieren poner de acuerdo sin ningún estorbo. Después juguemos el carnaval, la farsa de la elección. ¿Cómo sacas el dinerote? Pero hay que amarrar. Una palabra que yo creo que puede ser descriptiva. Es una mafia. Estamos hablando de una mafia. Pero es una mafia que ha trascendido en el tiempo y en el espacio. Es la misma mafia que se vistió de monárquicos cuando llegó Maximiliano y se dedicaron a maldecir a la República. Son los mismos que agarraron la bandera liberal de Juárez, son los mismos que se desgarraron las vestiduras con Pedro Sáenz de Baranda, que además ese es un tema que yo quiero puntualizar. Si alguien se ha burlado de la República y de las instituciones, han sido este grupo de sinvergüenzas que se mofan de haber cambiado oro que les entregaba la emperatriz por cajitas con conchuela y de tener en la rotonda de los personajes ilustres a los abuelos de Trinidad Lanz Cárdenas, Manolo Lanz Cárdenas, en lugar de Pedro Sáenz de Baranda, y que cada 1 de julio la Marina, una institución como la Marina, le esté rindiendo honores a los restos de su abuelita y no a los restos de Pedro Sáenz de Baranda. De ese tamaño es la magnitud de la picardía y del cinismo y de la forma en que se burlan del país. A ver, nos quedan 5 minutos, Bueno, Enrique. ¿quién va a ser el gobernador de Campeche? El que quiera, el señor Muriño Atanes. Listo. No, el que salga, él tiene 3 gallos. En el PAN, Tienes. Ávila. En el PAN, a Mario Ávila, que es el empleado de su hijo, es un muchacho que acostumbra a ningunearlo Carlos Muriño, el hijo del señor Muriño. Viene de una trayectoria política interesantísima, excelente vendedor de carros, y de ahí trasciende para la... Si salimos de un maraquero y un tipo... Sí, ya van en ascenso. Ya va en ascenso. El segundo candidato es el que ya es prácticamente único en el Partido de la Revolución Democrática, que es expriista, pero además es cuñado de Carlos Muriño. Es el hermano de la esposa de Carlos Muriño, se llama Francisco Bron-Gantús, ¿sí? Que fue precisamente el que perdió el 5º distrito con Juan Camilo. Y el tercero, que es un joven muy activo, que de la noche a la mañana destaca en la política y que es evidente que es el que va a fracturar cualquier intento de unificación dentro del PRI, del proyecto González Curista. Estamos hablando del senador Alejandro Moreno. ¿Este está vinculado a los Muriño? Él está vinculado a los Muriño y es parte del proceso de ruptura. Óyeme, no te va a ir mal con decir eso, porque Alejandro Moreno, bueno, pues los Tiene señores... fama de golpeadora de barrio. No, déjame decirte que los dueños de Tribuna, el dueño de Tribuna, Sí, es el es su que protector. le está haciendo toda la campaña. Allá en el Balmoral, tío le dice, y entonces el tío, estando yo en la mesa de al lado, así es, le dice, ¿a quién vas a poner de encargado del dinero para la campaña? Entonces, pues no sé, ¿tú a quién sugieres? Pues tráete al oficial mayor del Congreso del Estado, el que te maneje eso. Pero ¿y entonces quién va a manejar el dinero en el Congreso? Bueno, hablamos con el gobernador y mandamos otro cuate para allá. Ya falta poco, entonces pueden venir ellos a hacerse cargo. Y ya viste lo de Roberto Borges en Quintana Roo, le dice el de Tribuna. ¿Qué tiene que ver Roberto Borges? Piensan poner un Tribuna en Quintana Roo, Tribuna Quintana Roo. Sí. Y tenemos que amarrar todo ese asunto, y yo con mis orejotas paradísimas, ¿verdad? Hasta que el capitán de meseros opta por decir, les presento a la señora Arellano, y entonces se les tapa el pastel. Pero no te van a correr. Porque estos están allá metidos. Yo soy colaborador del periódico, yo no he sido empleado de nadie de ellos. Pero eso te nos van a da decir, ya no le vamos a publicar. No importa, me han cerrado 5 veces mi espacio de radio en Ciudad del Carmen, me han cerrado 2 espacios de televisión, pero mientras hay amigos como tú, que me abre este espacio,
como Voces del Periodista, el Club de Periodistas, que haya personas que nos buscan para hacer sus trabajos reconocidos sí, está como difícil, Anabel. Además ellos son 6 años. Y mientras tengamos internet, el que quiera bajarse a besarle los pies a los indignos, que lo haga. Habemos quienes no nos gusta eso, quienes se ponen Entonces, para donde se muevan los campechanos, les va a llegar el caporal. Porque si no corre el riesgo, Felipe, de que nuevamente, como sucedió en la elección de cuando perdió Juan Camilo la presidencia municipal, que la mamá de la señora Muriño, muy molesta, dijo que ya para ella Felipe dejaba de ser Felipe, si no era Lipe, porque por no haber ayudado a su hijo se había perdido la fe. Entonces, Lipe tuvo que hacer maravilla y media, incorporarlo a la Secretaría de Gobernación para recuperar esa fe. Y si hoy no le entrega Campeche a sus intereses completos, totales, a la familia Muriño, a través de ellos, simple y sencillamente vuelve a perder la fe. Pero sí quisiera puntualizar sobre Alejandro Moreno y sobre la picardía política. Alejandro Moreno sí es cierto que está vinculado con Alberto Arceo. Alejandro Moreno fue amigo íntimo y de convivencia muy plena con Juan Camilo. Alejandro Moreno es gente fuertemente vinculada con Carpizo, ¿sí? Tío Beto, como él le dice, tiene un yerno que fue amigo íntimo también, como es Alcalá, esposo de su hija. Y por el otro lado, Alberto Arceo, que por cierto, Álvaro Arceo, que por cierto es asesor del Frente Amplio Progresista. Es el hermano de Alberto. Bueno, él fue el que dio en donde vivió Carlos Castillo Peraza con Felipe Calderón y donde llegaron los Muriños, se hicieron grandes amigos y aquí es donde voy a la genialidad. Álvaro Arceo es el asesor jurídico del PRD en el Congreso, de la Cámara de Senadores. Su hijo es de CONALEP, de Gobierno del Estado, priista. Su otro hijo es delegado puesto por Muriño de Infonavit. Y su nuera es la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche. Y déjeme decirle que los Arceo es la familia que fue... Todos están en el ajo. En el ajo, que fue señalada por embrutecer a los campechanos con el alcohol. El rompetripas se llamaba. Y además no son periodistas. Ellos pues surgen, qué destino le espera a Campeche. Así es, ellos surgen por el pleito con Salomón Azar. ¿Hay alguna manera de romper el periódico esto? Tribuna. ¿Hay alguna manera? Sí, tirar una bomba atómica y esperar que se reproduzca nuevamente una nueva generación. Y mientras pues habría paz, ¿no? ¿Cuántos círculos cerrados así habrá en este país para el Todos. Todos. Los Pues, partidos lo permiten. Mira, Hay que cómo aprender están de esta lección de Campeche. los hijos de exgobernadores, los parientes, los sobrinos, los tíos, son los futuros miembros de la Cámara de Diputados. Aquí mismo, 2 de los candidatos, bueno, son parientes de 2 exgobernadores. Pero además, yo sí quisiera, ojalá pudiera concluir, Campeche no lo vamos a decidir en las urnas. Va a terminar como la elección de Antonio González Curi y la elección de Jorge Carlos Hurtado. Bueno, un problema menos para los por el campechanos. TRIFE. Y el TRIFE va a decir y va a imponer al gobernador que quiera, Felipe Calderón, y por supuesto el jefe de jefes, el tutti di tutis, el señor Muriño Tarrazo. Entonces lo único que pelean es la firma de quién es, porque el grupo es el mismo y se va a beneficiar igual. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Óscar González, gracias. Gracias, Lilia. Buenos días a todos. Jorge González, usted sabe, es nuestro director editorial. Jorge, muy buenos días. Muchas gracias, qué gusto de tener Enrique, cuánto te agradezco que estés con nosotros y que nos hayas venido a dar toda esta lección. Claro que sí, muchas más. Vamos a sus órdenes. Este espacio es de todos nosotros. Y ahora que nos van a correr de Campeche más, ¿eh? No te van a correr. Ya verás que. Muchas gracias, mi nombre es Lilia Arellano. Le deseo un muy buen fin de semana. Gracias.